Una berenjena cosechada hoy, en un clima de 35 grados, se pudre en 3 días sobre cualquier mesa. La misma berenjena, guardada dentro de 2 macetas de barro con arena húmeda entre ellas, se mantiene fresca hasta 27 días. Sin electricidad, sin motor, sin piezas móviles, solo arcilla, arena y agua. Eso no es lo que el mercado de electrodomésticos quiere que sepas esta tarde. Piensa en lo que gastaste el último mes en comida que terminó en la basura, frutas que se marchitaron antes de que pudieras comerlas, tomates que se ablandaron en 2 días, verduras compradas el lunes que ya no servían el jueves. La FAO estima que entre el 30 y el 40% de los alimentos producidos en el mundo se desperdician antes de llegar a la boca de alguien. En climas cálidos, en hogares sin refrigeración constante o con cortes de luz frecuentes, ese porcentaje sube. El sistema te vendió la solución. Un refrigerador eléctrico que consume entre 300 y 700 kilovatios hora al año, que necesita mantenimiento, que depende de la red eléctrica, y que cuesta entre $300 y $1,000 para comprar. La dependencia no es un accidente, es el modelo. Este canal documenta lo que el sistema decide no recordarte. Hoy vas a entender exactamente cómo funciona el refrigerador de arcilla más simple del mundo, por qué desapareció del conocimiento común con la llegada de los electrodomésticos eléctricos, y cómo puedes construir uno esta tarde con materiales de cualquier ferretería o mercado de tu ciudad. El costo total, menos de $2. Estás en el Valle del Nilo. El año es aproximadamente 2500 a.C., durante el Imperio Antiguo de Egipto. El sol de mediodía cae a 40 grados sobre el barro seco del camino. Dentro de una casa de adobe, junto a una ventana orientada al norte para atrapar la brisa, hay una vasija de barro poroso del tamaño de un hombre parado. La llaman Sir. Está llena de agua del río. Un esclavo la abanica con un trozo de caña trenzada. Lo que está ocurriendo frente a tus ojos no es ritual ni superstición. Es física. Las paredes porosas de la vasija dejan pasar microgotas de agua hacia la superficie exterior. El aire caliente y seco que entra por la ventana arranca esas microgotas en forma de vapor. Para evaporarse, el agua absorbe calor. Ese calor lo toma directamente del agua que queda dentro de la vasija. El agua dentro se enfría. En las paredes de tumbas y templos del reino antiguo egipcio existen frescos que documentan este proceso. Esclavos abanicando vasijas de barro para enfriar líquidos, datados arqueológicamente alrededor de 2500 a.C. 4500 años de conocimiento codificado en pintura sobre piedra. Y luego, en algún punto del siglo XX, ese conocimiento desapareció del uso cotidiano en la mayor parte del mundo. No porque dejara de funcionar, sino porque llegó algo que necesitaba electricidad para funcionar y que podía venderse. No es una conspiración. Es economía de escala y obsolescencia planificada. El mercado global de refrigeradores eléctricos mueve aproximadamente $50,000 millones al año. Ese mercado depende de que tú no sepas que existe una alternativa que funciona sin electricidad, que puede construirse con materiales locales en cualquier país, y que cuesta menos de lo que pagas por un almuerzo. El sistema no necesita prohibir el conocimiento del barro poroso. Solo necesita ignorarlo en los currículos de ingeniería, excluirlo de los programas de desarrollo agrícola durante décadas y asegurarse de que cuando alguien en una zona rural sin electricidad necesite conservar alimentos, la única opción que conoce sea comprar un generador y un refrigerador de $400. Lo que la industria llama problema tecnológico, que los países pobres no tienen acceso a la cadena de frío, en realidad tiene una solución de 4.500 años de antigüedad que cabe en 2 macetas de barro. Ese es el patrón que se repite una y otra vez en este canal. Ahora la física, porque sin entenderla, no puedes optimizar el sistema. Todo se reduce a un principio. El agua absorbe calor cuando se evapora. Cuando el agua líquida se convierte en vapor, necesita energía para hacer ese cambio de estado. Esa energía la toma de lo que tiene alrededor. Si el agua está en la superficie de una pared de barro porosa, toma el calor de esa pared. La pared se enfría. Lo que hay dentro de la pared, en este caso alimentos, también se enfría. La velocidad a la que ocurre esto depende de 3 variables: la temperatura del aire, la humedad relativa del ambiente y la velocidad del viento o la circulación de aire alrededor del sistema. A mayor temperatura y menor humedad, la evaporación es más rápida y el enfriamiento es más pronunciado. Por eso este sistema funciona mejor en climas cálidos y secos, exactamente las condiciones donde la comida se echa a perder más rápido y donde la electricidad es más escasa o cara. La solución y el problema habitan el mismo clima. En condiciones de calor seco, con humedad relativa por debajo del 40% y temperaturas por encima de 25 grados, un sistema de olla dentro de olla puede mantener el interior entre 8 y 15 grados centígrados más frío que el ambiente exterior.
Si afuera hay 38 grados, dentro puede haber entre 23 y 30 grados. No es el frío de un congelador, pero es suficiente para que una berenjena que dura 3 días en una mesa dure 27 dentro del sistema. Suficiente para que los tomates aguanten 3 semanas en lugar de 3 días. Suficiente para que los pimientos verdes, las lechugas y las zanahorias mantengan su textura y sus nutrientes durante semanas en lugar de días. Esos no son números de marketing. Son datos documentados en estudios de campo realizados por el MIT D-Lab y el Centro Mundial de Vegetales en Mali, Ruanda y Burkina Faso, publicados a través de la Universidad de California Davis como guía de mejores prácticas para tecnologías de enfriamiento evaporativo. La ciencia confirma lo que los egipcios grabaron en sus paredes hace 4 milenios y medio. 2 lenguajes separados por 45 siglos describiendo la misma verdad. Pero la historia tiene un segundo acto. En la década de 1990, en el norte de Nigeria, un maestro de escuela llamado Mohammed Bah Abba se enfrentaba a un problema que conocía bien. En su región, más del 90% de las aldeas no tenían electricidad. Los agricultores cosechaban verduras que se pudrían antes de poder venderlas. Los ingresos familiares se desintegraban junto con la comida. Bah Abba provenía de una familia de alfareros. Sabía hacer macetas de barro. Sabía por tradición que el barro poroso enfriaba el agua. Tardó aproximadamente 2 años en desarrollar y probar una versión optimizada del sistema más antiguo del mundo. 2 macetas de barro de diferente tamaño, una dentro de la otra, con arena húmeda en el espacio entre ellas. La maceta interior contenía los alimentos. La arena húmeda actuaba como reservorio de agua para la evaporación continua. Una tela húmeda cubría la abertura. En 1995 produjo el primer lote de 5,000 unidades. Las distribuyó en 11 estados del norte de Nigeria. Los resultados fueron documentados: berenjenas frescas durante 27 días en lugar de 3, tomates y pimientos durante 3 semanas. En el año 2000, Mohammed Bah Abba recibió el premio Rolex a la empresa, dotado con $75,000, reconocimiento internacional a una de las innovaciones más impactantes de ese año. La revista Time lo incluyó en su lista de los mejores inventos de 2001. Usó el dinero del premio para expandir la distribución del sistema por toda Nigeria y países vecinos. La maceta se ha usado desde entonces en Eritrea para conservar insulina en zonas rurales sin cadena de frío, en Haití, en Honduras, en India, no como curiosidad arqueológica, como solución práctica que funciona hoy. Antes de continuar, hay algo que tienes que saber para no terminar frustrado. Este sistema tiene límites reales y no funciona en todas las condiciones. Primero, funciona en climas secos. Si la humedad relativa de tu ambiente supera el 60 o 70% de forma habitual, la evaporación será lenta y el enfriamiento, mínimo. En zonas costeras tropicales de alta humedad, el sistema no dará los resultados documentados para climas áridos. Segundo, no reemplaza a un refrigerador eléctrico para todo. La temperatura interior no baja de 0 grados. No es apta para carnes crudas, lácteos frescos de larga duración, ni nada que requiera temperatura menor a 10 grados sostenida en el tiempo. Su aplicación ideal son frutas, verduras, tubérculos y alimentos que toleren temperaturas entre 15 y 25 grados. Tercero, requiere agua. Necesitas añadir agua a la arena 2 veces al día aproximadamente, dependiendo del calor y el viento. En zonas de escasez de agua extrema, eso puede ser un factor limitante. La honestidad sobre los límites del sistema no debilita el argumento, lo hace más útil para quien lo necesita. El protocolo tiene un nombre que le daré aquí. La cámara de la arena viva. 3 pasos. Ninguno requiere herramientas especiales. Primer paso, la selección de los recipientes. Necesitas 2 macetas de barro sin esmaltar, sin vidriar, sin capa de pintura o recubrimiento impermeable. Este punto es crítico. El barro debe ser poroso para que el agua lo atraviese. Las macetas barnizadas o esmaltadas no funcionan porque el recubrimiento impide la evaporación. La maceta exterior debe ser lo suficientemente grande para contener a la maceta interior, más una capa de arena de al menos 5 centímetros en todos los lados. La maceta interior es donde irán los alimentos. Ambas deben tener la misma forma aproximada para que el espacio entre ellas sea uniforme. Si la maceta exterior tiene orificio de drenaje en la base, tápalo con un trozo de tela o barro fresco antes de empezar. No quieres que el agua se escape por abajo. Segundo paso, la preparación del lecho de arena. Usa arena de río o arena de construcción limpia. No arena de playa salada, porque la sal puede deteriorar el barro con el tiempo. Coloca una capa de unos 3 centímetros de arena seca en el fondo de la maceta exterior. Coloca la maceta interior encima de esa capa.
Luego, rellena el espacio entre las dos macetas con arena, compactándola ligeramente para que no queden grandes bolsas de aire. Cuando el espacio esté lleno, añade agua lentamente hasta que la arena esté completamente saturada. Verás el exceso de agua salir ligeramente por los poros del barro exterior. Eso es exactamente lo que quieres. Si no ves ese efecto en los primeros minutos, espera una hora. El agua necesita tiempo para saturar la arena y atravesar el barro. Ese primer ciclo de saturación a veces tarda. Tercer paso. La operación diaria. Coloca los alimentos dentro de la maceta interior. Cúbrela con un trapo húmedo o una tela de algodón mojada, no con una tapa de plástico hermética que bloquee la circulación de aire. Ubica el sistema en un lugar con ventilación natural. Bajo una sombra en el exterior, cerca de una ventana abierta, o en cualquier lugar donde circule aire. Nunca al sol directo. El calor radiante del sol puede contrarrestar el enfriamiento evaporativo. Añade agua a la arena 2 veces al día, mañana y tarde. Simplemente vierte agua alrededor del borde interior, entre las dos macetas, hasta que la arena esté húmeda de nuevo. El sistema empieza a enfriar en las primeras horas. Para los primeros 2 o 3 días, mientras el barro se impregna bien, el rendimiento es menor. A partir del cuarto día, el sistema trabaja a plena capacidad. La arcilla no produce frío, solo deja que el calor se escape en forma de vapor. Lo que parece un defecto, que pierde agua constantemente, que necesita recargarse, que es porosa e imperfecta, es exactamente la razón por la que funciona. La virtud del sistema es su imperfección. Los electrodomésticos modernos intentan ser herméticos, controlados, independientes del entorno. Este sistema hace lo contrario, se integra completamente con el entorno, usa el calor del ambiente como motor, y devuelve frescura a cambio de agua. La civilización que lo inventó entendía algo que tardamos 4000 años en volver a aprender. Que la separación del entorno no siempre es la solución. A veces, la solución es aprender a convertir las condiciones del entorno en aliadas. Piensa en los sistemas de tu propia vida que funcionan mejor cuando te integras a tus condiciones reales en lugar de intentar aislarlos de ellas. ¿En cuántos de esos sistemas estás gastando energía en crear un control artificial que no necesitas? Si conoces a alguien que vive en una zona con cortes de luz frecuentes, que cultiva sus propias verduras, o que simplemente tira comida cada semana porque no puede conservarla, esta información es para esa persona. Comparte este video con ese familiar que tiene un huerto en casa y siempre se queja de que las cosechas se echan a perder antes de poder venderlas. Con esa persona concreta, ya sabes quién es, y antes de cerrar el video, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Tecnología ancestral que funciona con lo que tienes? ¿O electrodoméstico moderno que depende de la red? ¿Cuál te parece más resiliente cuando el sistema falla? No hay respuesta universal. Pero la conversación importa. Este canal existe para quienes deciden entender cómo funciona el mundo antes de depender de él.